Cavani, Rubén Díaz, Chiesa, Thomas Partey, Havertz, Werner. Vamos a analizar los fichajes más destacados del mercado europeo con un tier maker. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Pese a que los ingresos han bajado por el coronavirus, los grandes clubes de Europa han realizado fichajes muy importantes, han gastado muchísimo dinero y obviamente la Premier League es la que más, superando los 1.200 millones de euros en gasto en fichajes en este mercado 2020-2021, que como sabéis nos ha dejado grandes nombres que vamos a analizar ya en un tier maker. Vamos a comenzar ya con el tier maker. El primero de los nombres que nos toca ordenar es un fichaje que se cerró hace ya bastante tiempo, el de Hakim Ziyech, el jugador marroquí que llega procedente del Ajax al Chelsea por 40 millones de euros. Yo la verdad es que es un jugador que creo que tiene una zurda privilegiada, un grandísimo golpe de balón, ve muy bien el espacio, también es un gran centrador, tiene mucho gol también desde fuera del área, se puede entender muy bien con los desmarques de Timo Werner, donde ya vimos marcando en un amistoso y esa conexión entre el alemán del que ahora hablaremos y el marroquí. Pero a mí la verdad es que me deja un poquito de dudas, sobre todo, primero, su carácter competitivo, cómo se va a adaptar a un equipo donde él no sea tan protagonista y donde va a tener que compartir mucho el balón con otros grandes jugadores. Eso me deja dudas, pero bueno, la cantidad de dinero y bueno, que creo que el Chelsea se convertirá en un equipo ultra ofensivo, como ya lo vimos la temporada pasada, un poquito más con estos fichajes. Creo que es un buen fichaje, aunque como digo me queda dudas sobre todo de cómo se puede adaptar él, sobre todo sin comenzar bien la temporada porque ha tenido muchas lesiones y eso le va a restar, creo, protagonismo en un Chelsea donde va a tener que compartir el balón con muchos grandes jugadores. Por lo tanto yo pongo a Hakim Ziyech en un buen fichaje porque tengo algo de dudas. El segundo es Timo Werner, el jugador alemán. Para mí es un fichaje top, 50 millones de euros para uno de los grandes goleadores, que además tiene mucha polivalencia, puede jugar tanto en banda izquierda como delantero. Yo creo que se tiene que entender muy bien, que la Premier le viene muy bien, es una liga con un ritmo muy alto y a él le beneficia sobre todo porque pueden abrirse espacios que él aproveche con su velocidad y con su gran capacidad para desmarcarse. Por lo tanto, para mí es un fichaje top, el primero de este tier, donde estáis viendo que el último tier es no encaja, más arriba tenemos no está mal, buen fichaje, muy buen fichaje y fichaje top, donde obviamente están los mejores. Tenemos también a Donny van de Beek, el jugador holandés que ha llegado al Manchester United por 40 millones de euros. Es un fichaje que yo entiendo por una parte, aunque no viene para ser titular indiscutible, pero Paul Pogba acaba contrato la próxima temporada. En principio no está claro que vaya a renovar y el Manchester United creo que hace bien en adelantarse, no esperar a que llegue el próximo verano e ir con urgencia al mercado sabiendo que los demás clubes van a saber la necesidad que tienes y te van a cobrar prácticamente pues un cuarto más o el doble de lo que vale un jugador para el centro del campo. Para mí es un gran fichaje, aunque la verdad es que como no lo veo titularísimo, no lo veo demasiado pues que vaya a ser indiscutible, lo tengo que poner en muy buen fichaje porque creo que además el coste no es demasiado alto y es un jugador que tiene que cumplir un rol muy específico que creo que le puede venir muy bien al Manchester United. El cuarto es el de Sandro Tonali, el jugador italiano que llegaba del Brescia al Milán por alrededor de 20 millones de euros, una operación típica italiana, ¿no? Primero cesión y luego obligación de compra. Yo creo que es un gran fichaje, muy buen fichaje para el Milan, que se está reconstruyendo, está haciendo esa base de jugadores italianos jóvenes que tienen que ser muy importantes en el futuro. Creo que Tonali me parece demasiado barato, la verdad, para lo bien que se habla de él y también las cualidades que ya ha demostrado en la primera división italiana. Por lo tanto, para mí es un muy buen fichaje, un fichaje estratégico de este Milan que se está reconstruyendo. Vamos a ver si tarda demasiado en luchar por entrar en los puestos de Liga de Campeones directamente y subir un escaloncito para también estar luchando por la Serie italiana. Tenemos uno de los fichajes que se cerró a última hora el lunes pasado, el de Thomas Partey por el Arsenal. Se pagó la cláusula de 50 millones de euros, así lo hicieron los ingleses. Para mí es un muy buen fichaje, creo que el precio por el tipo de cualidades que tiene Thomas, por cómo es capaz de batir líneas, de encontrar a los mediapuntas, también ser un jugador que se puede adaptar muy bien por su físico a la Premier League, al ritmo tan alto, a los choques que se suele producir en el campeonato inglés, y para mí es un muy buen fichaje porque, como digo, tanto el precio, por cómo se adapta, por sus características físicas y técnicas,
creo que puede encajar muy bien en lo que le pide Arteta a sus centrocampistas, donde en principio va a formar pareja con Dani Ceballos, llevando a Saka, al capitán del equipo, al banquillo. Otro de los grandes fichajes de este mercado de verano 2020 es el de Thiago Alcántara, para mí uno de los mejores centrocampistas del mundo en esta pasada temporada. Ya analizamos ese fichaje en un vídeo en el canal que os dejo por aquí recomendado. Si no le habéis echado un vistazo, os lo recomiendo de verdad porque es un fichaje del que tenía muchísimas ganas de hablar y que para mí es un fichaje top. Tan solo 30 millones de euros para un jugadorazo, uno de los mejores centrocampistas del mundo, sin ningún tipo de dudas. Otro de los fichajes del Manchester United, que viene a cubrir una necesidad que tenía muchísimo tiempo atrás y que aún no había cubierto. Estoy hablando de Alex Telles, jugador brasileño que estaba en el Porto, ha fichado por 15 millones de euros y tiene que ser muy importante en el lateral izquierdo, donde Luke Shaw ha demostrado pues que ya no es un jugador, o que no es un jugador, ese jugador que se esperaba de él. Es cierto que tuvo una lesión muy grave y que su rendimiento y su evolución se ha frenado, pero bueno, necesitaba el Manchester United lateral izquierdo y creo que por el precio es un buen fichaje del equipo de los Diablos Rojos. Otro de los grandes fichajes de Inglaterra es el de Rúben Díaz. El Manchester City necesitaba centrales, llegó también Nathan Ake, del que ya hablamos también en el canal, y había que analizar el de Rúben Díaz, el central portugués, que llega procedente del Benfica en una operación un poquito, rara, ¿no?, por decirlo así. 68 millones de euros fijos, más 3 en variables. Lo que ocurre es que el Benfica ha comprado a Otamendi, que era incluido en el pack, por 15 millones. Por lo tanto, básicamente la operación se cierra en unos 53 millones de euros. Yo creo que es un defensa, al estilo Kompany, ¿no?, algo que ya no tenía el Manchester City. Un defensa que está más centrado en cómo frenar al atacante que en construir la jugada desde atrás. Muy bueno en juego aéreo, muy fuerte físicamente, que se tiene que adaptar muy bien. Además, se comenta que es un líder en el vestuario también, que habla muchísimo con sus compañeros, también en el campo, y yo creo que el Manchester City necesitaba un central de este perfil. Por lo tanto, creo que es un muy buen fichaje para el Manchester City, aunque es cierto que hay que ver cómo se adapta, porque es un central que si lo hubiese firmado el Tottenham o un equipo de menor nivel que el Manchester City, también hubiese encajado bien. Pero yo la verdad es que me parece que puede encajar muy bien por las necesidades tanto de defensa sólida y también de no estar tan centrado en la salida de balón que ha demostrado tener el Manchester City, sobre todo en las últimas ediciones de la Liga de Campeones, donde ha cometido errores muy graves en la salida de balón. Por lo tanto, para mí el fichaje de Rúben Díaz es un muy buen fichaje. Luego tenemos una de las salidas de España a Inglaterra que más ha dado que hablar, porque Rodrigo Moreno, un jugador que estaba en el Valencia jugando Liga de Campeones, se ha marchado a un recién ascendido al Leeds United por 30 millones de euros. Yo la verdad es que por cómo lo está utilizando Bielsa en estos primeros partidos, creo que no va a encajar a su 100%, porque está jugando prácticamente en un 4-3-3 como el interior más adelantado, teniendo que recorrer muchísimos metros. Creo que Rodrigo ya conoce también la Premier League y eso le puede ayudar a adaptarse mucho mejor, pero para mí, aunque el coste del fichaje es barato para su calidad, creo que es un buen fichaje del conjunto de Marcelo Bielsa y se puede adaptar muy muy bien. Otro de los grandes fichajes, el más caro de la historia del Nápoles, Víctor Osimhen, en una operación que en principio estaba tasada en 70 millones de euros, pero también hay acuerdos con jugadores secundarios que van del Nápoles al Lille, de donde procedía el jugador africano, y en principio la operación es algo inferior a los 50 millones de euros. A mí me deja dudas por cómo se puede adaptar, por lo tanto lo voy a poner en buen fichaje, aunque es uno de esos delanteros llamados a convertirse, a evolucionar a uno de los mejores del mundo en las próximas campañas. Vamos a ver qué rendimiento le da el equipo de Gennaro Gattuso, que estaba necesitando un delantero con unas características parecidas, muy bueno físicamente, que sea capaz de desmarcarse, capaz de marcar las diferencias al espacio y que además tenga olfato en el área. Por lo tanto, Víctor Osimhen para mí es un buen fichaje por parte del Nápoles de Gattuso. Otro de los fichajes que ha salido de España, el de Morata, que como sabéis se ha convertido, es una cesión por 2 años, pero con obligación o con opción de compra que en principio la Juventus va a ejecutar sí o sí. Álvaro Morata para mí es un buen fichaje, creo que él no ha cumplido las expectativas
que tenía en su llegada al Atlético de Madrid. No ha sido ese delantero que ha demostrado que puede ser el titular de la selección española. Es un jugador, bueno, pues que necesita muchísima confianza por parte del entrenador, ser prácticamente titular indiscutible, y en la Juventus creo que tampoco lo va a ser. Por lo tanto, la verdad es que no entiendo este movimiento por parte del delantero ex del Real Madrid, pero bueno, supongo que no se sentía cómodo en el Atlético de Madrid y se marcha a la Juventus, donde va a tener muchísima competencia con Cristiano Ronaldo, con Dybala, con Kulusevski. Vamos a ver cómo va su segunda etapa en Italia en la Juventus, aunque yo la verdad es que no tengo demasiada confianza y creo que incluso lo voy a bajar porque creo que no está mal. Puede ser un fichaje incluso sobrepagado para el rendimiento o para los minutos que va a tener Álvaro Morata. Luego tenemos el de James Rodríguez, que hay que recordar que es a coste cero por el Everton. Es cierto que tiene algunas variables que incluso podría llegar a 25 millones de euros. Yo creo que ninguno tiene dudas de la calidad que tiene James en esa pierna zurda. Ha comenzado de manera excepcional la Premier League, siendo el líder del Everton, que está líder de la competición inglesa. Yo creo que es un muy buen fichaje a coste cero, como máximo 25 millones de euros, para un equipo que está luchando por la séptima, octava, novena plaza de la Premier League. Para mí es un jugador espectacular, que es cierto que ha tenido problemas de rendimiento en las últimas temporadas, pero que tiene una calidad indiscutible y que, al igual que le ocurre a Álvaro Morata, necesita un entrenador que crea mucho en él, porque él creo que va a dar un rendimiento asegurado. Por lo tanto, para mí es un muy buen fichaje el de James por el Everton. Luego tenemos también otra opción de compra que quedaba pendiente del año anterior, la de Icardi por el Paris Saint-Germain. A mí la verdad es que me dejó muy fría su Liga de Campeones. Creo que hizo, en esa fase final que se jugó en Portugal, estuvo muy por debajo del rendimiento del Paris Saint-Germain. Es un goleador que fuera del área tiene muchos problemas para combinar, para asociarse, para encontrar a sus compañeros y que le encuentren a él. Para mí no está mal porque el precio no es excesivo, 50 millones de euros, pero la verdad es que Icardi deja dudas, sobre todo cómo va a jugar en esos grandes partidos donde en principio Neymar puede jugar como falso 9, Mbappé puede ser titular en esa posición de delantero centro y el argentino estaría en el banquillo como alternativa. Tenemos también otro del fichaje más caro de este mercado, el de Kai Havertz, el jugador alemán que llega procedente del Bayer Leverkusen al Chelsea. Yo creo que es un fichaje top, uno de los jugadores que más clubes querían, el Bayern, el Real Madrid, también otros clubes de Inglaterra estaban interesados en él, aunque querían esperar un año más. Él ha decidido embarcarse en este proyecto del Chelsea y tiene que ser muy importante. Frank Lampard sabe que tiene muchísima calidad en su pierna zurda y además tiene gol. Es cierto que a mí me deja algo frío, pues su carácter, cómo se muestra en el campo, no es demasiado expresivo y esto algunas veces parece que está desconectado totalmente del partido. Vamos a ver, porque él viene de una liga muy parecida a la inglesa y tendría que adaptarse muy bien, donde al final de temporada seguramente vamos a poner nota a estos fichajes para ver cómo les ha ido en su primer año fuera de sus clubes de procedencia. Por lo tanto, para mí, Kai Havertz es un fichaje top. Vamos a ver cómo le va al alemán en la Premier League. También el Chelsea, que como sabéis es el que más ha gastado en este mercado de verano 2020-2021, es el de Ben Chilwell, un lateral izquierdo que no genera dudas, ya conoce perfectamente la Premier League, llega procedente del Leicester por 50 millones de euros. El Chelsea necesitaba cubrir esas bandas porque Marcos Alonso no le da seguridad, Emerson Palmieri tampoco, y creo que Ben Chilwell es un muy buen fichaje, aunque obviamente en una posición secundaria, un jugador que tiene que darle muchas cosas, que tiene que sumarle mucho al Chelsea de Frank Lampard. Otro de los fichajes que se cerró también el lunes a última hora es el de Federico Chiesa, el jugador italiano que estaba en la Fiorentina. Otra operación con cesión, con obligación de compra, con opción de compra, que en principio la Juventus está dispuesta a hacer. Se va a cerrar por algo más de 50 millones de euros si finalmente se utiliza esa opción de compra. Para mí es un muy buen fichaje. La Juventus necesita velocidad, extremos que puedan dar alternativas al juego de la Juve, que está utilizando jugadores de banda muy específicos, como Cuadrado también. Por lo tanto, creo que Chiesa va a encajar muy bien. Otro de los grandes fichajes, en mi opinión, del último día es el de Edinson Cavani, el Manchester United, que vuelve a cubrir una necesidad que tenía, la llegada de un delantero centro que pueda darle alternativa a un Martial, que como sabéis es un jugador que sale más del área, que le gusta más combinar, un poquito estilo Benzema, Roberto Firmino. Creo que Edinson Cavani, sin tener que pagar nada, teniendo 33 años
y bueno, sabiendo que es un jugador que le gusta muchísimo competir, que seguramente se ha cuidado mucho, aunque lleva mucho tiempo sin poder jugar un partido oficial, yo creo que es una buena incorporación para el Manchester United, que después de haber dejado escapar en el pasado mercado de invierno a Haaland, que llegó obviamente al Borussia Dortmund y que ha dado un rendimiento espectacular, creo que es un jugador que puede aportar muchas cosas y que le da alternativas al juego y a la plantilla de Ole Gunnar Solskjaer. Por lo tanto, para mí es un muy buen fichaje el de Edinson Cavani. Luego tenemos también otro de los grandes fichajes en este mercado que se anunció ya hace tiempo, el de Leroy Sané, 45 millones de euros, le llevan desde el Manchester City al Bayern. Hay que recordar que el equipo alemán el año pasado no quiso pagar algo más de 100 millones que le pedía el Manchester City. Es cierto que Leroy Sané se ha lesionado de gravedad, si no recuerdo mal, 6 meses estuvo parado. Obviamente esto puede hacer que frene su evolución natural para la que está llamado a convertirse en uno de los grandes jugadores de la selección alemana en los próximos años. Yo el único problema que le veo es el tema de las lesiones. Es un jugador que sufre demasiados molestias, por decirlo así. Se pierde muchas veces 2-3 semanas de competición a lo largo de la temporada, pero la verdad es que por el tema de calidad, velocidad, adaptarse perfectamente tanto al país obviamente que ya conoce como a la liga, por el estilo de juego del Bayern, creo que es un muy buen fichaje el de Leroy Sané por el conjunto alemán, que viene de ser campeón ya de 5 títulos y que vamos a ver si logra el 6º, el Mundialito de Clubes, que es lo único que le falta. Tenemos también la operación de Gareth Bale, en principio es un año cedido al Tottenham, había que hablar de él. Yo creo que es un buen fichaje, tanto las tres partes tienen que estar convencidas. El Real Madrid necesitaba que él saliese, el Tottenham necesitaba que un jugador ilusionante llegase a la plantilla. Además, si solo vas a pagar su salario, que obviamente es muy alto, pero no vas a pagar el total, creo que el Tottenham no tiene nada que perder. Si consigue un buen rendimiento de él, ya se podría hablar con el Real Madrid para un fichaje permanente, al que solo le va a quedar un año de contrato y por lo tanto lo vas a sacar también muy barato para un jugador que no ha dado todo lo que se le pedía en el Real Madrid, pero que ha sido importante en momentos muy importantes, pero siendo decisivo en finales, tanto de Champions como de Copas del Rey, por ejemplo, donde marcó ese inolvidable gol a Marc Bartra en Mestalla. Otro de los grandes fichajes, y ya estamos terminando, es el de Artur Melo, una operación que ya analizamos en el canal. Yo creo que es un buen fichaje sin más. Perdóname, Bale lo voy a poner en muy buen fichaje porque, como os digo, para las tres partes creo que es una muy buena operación. El de Artur Melo, a mí obviamente es un jugador que me deja dudas. También en el campo creo que no ha demostrado todo lo que se le pedía o lo que se le presuponía a un jugador que es titular de la selección brasileña de fútbol, junto a Casemiro en ese centro del campo. Es una operación en la que la Juventus obviamente rejuvenece mucho su centro del campo, dando salida a Pjanic, del que hablamos ayer en el canal, en el vídeo que os dejo por aquí recomendado, y da entrada a un jugador que es muchísimo más joven, que tiene que durarle durante muchísimos más años, pero vamos a ver si se convierte en uno de los mejores centrocampistas del mundo. Yo la verdad es que tengo bastantes dudas por cómo entiende él el juego y si la Juventus de Andrea Pirlo es el sitio adecuado para él. También, para terminar, el fichaje de Achraf Hakimi por el Inter procedente del Real Madrid, el mejor carrilero derecho del mundo en mi opinión, 40 millones de euros, creo que se adapta a la perfección a lo que le pide Antonio Conte a sus jugadores de banda, ser muy protagonistas, llegar constantemente, ya lo estamos viendo en este inicio de la Serie A, está siendo protagonista con goles, con asistencias y dando muchísima libertad a esa banda derecha, encontrando a sus compañeros y conectando con ellos. Para mí es un fichaje top el de Achraf Hakimi por el Inter de Milán por 40 millones de euros. Hasta aquí mi tier maker, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejad vuestro like, os lo voy a dejar en la cajita de la descripción para que lo hagáis, para que me deis también vuestra opinión y me digáis dónde los estáis colocando a estos fichajes que creo que, sin duda son los más destacados de este mercado de fichajes 2020-2021, que nos va a dar una temporada apasionante y que seguro que nos vamos a divertir muchísimo hablando de su rendimiento aquí en el canal. Nos vemos.